Una de las preguntas más frecuentes que tiene todo inversor en sus inicios es cómo invertir si tengo poco capital o poco dinero. Y esto es lo que vamos a tratar en este vídeo, y no te lo voy a decir yo, sino que te lo van a decir dos de los mejores inversores de todo el mundo, que son Warren Buffett y Charlie Munger. He podido recopilar varias entrevistas de las conferencias anuales de Berkshire Hathaway, el holding empresarial de Warren Buffett y Charlie Munger, y siempre les hacen las mismas preguntas, que son cómo invertirían ellos en ese momento si tuvieran muy poco capital. En este vídeo vas a ver todos los consejos y las respuestas que dan estos dos super inversores, y además posteriormente te voy a enseñar una web gratuita con la que puedes calcular realmente cuánto dinero puedes generar a largo plazo en un futuro, empezando con poco capital o poco dinero. Warren Buffett y Charlie Munger tienen claro que cuando invertimos con poco dinero, poco capital, podemos obtener mejores rendimientos que con un capital muy grande. Por lo tanto, no es ningún inconveniente, sino que es una ventaja. Mr. Buffett, I wanted to ask you this question last week when I ran into you after Gillette's annual meeting, but I choked. So now there's no pressure, here goes. In the years, from my reading, in the years from 1956 through 69, you achieved the best results of your career quantitatively. 29% annually against only 7% for the Dow. Your approach then was different than now. You looked for lots of undervalued stocks with less attention to competitive advantage or favorable economics and sold them rather quickly. As your capital base grew, you switched your approach to buying undervalued excellent companies with favorable long-term economics. My question is, if you were investing a small sum today, which approach would you use? Well, I would use the approach that I think I'm using now of trying to search out businesses that where I think they're selling at the lowest price relative to the discounted cash they would produce in the future. But if I were working with a small amount of money, the universe would be huge compared to the universe of possible ideas I work with now. You mentioned that 56 to 69 was the best period. Actually, my best period was before that. It was from right after I met Ben Graham in early 1951. But from the end of 1950 through the next 10 years, actually returns averaged about 50% a year. And I think they were 37 points better than the Dow per year, something like that. Well, yeah, I think that's right. A brilliant man who can't get any money from other people and is working with a very small sum probably should work in very obscure stocks, searching out unusual mispriced opportunities. But, you know, that's such a small world. It may be a way for one person to come up, but it's a long slog. Debemos tener en cuenta que Warren Buffett en sus inicios, en los años 50, hacía retornos del 30, 40, incluso 50% con pequeñas cantidades de dinero. Y es que Warren Buffett al principio empezó a invertir con 11 años con tan solo unos 100, 200 dólares, y a sus 21 años Warren Buffett gestionaba poco dinero, en torno a $21.000. Después, gracias al interés compuesto, al efecto que habla en el vídeo del efecto de bola de nieve, que veremos posteriormente, ha acabado generando sobre todo mucho dinero en la segunda parte de su vida, cuando se activa ese poder del interés compuesto a largo plazo. Entonces, si nos centramos en Warren Buffett, actualmente tiene un patrimonio de más de 90.000 millones de dólares que empezó desde cero, pero a medida que el capital bajo gestión que tiene ha ido aumentando, sus retornos han ido disminuyendo, debido a que cada vez tiene menos oportunidades o menos empresas y acciones en las que pueda invertir, debido a que si vemos el portfolio de Berkshire Hathaway, que es la empresa holding, tiene 270.000 millones actualmente de dólares invertidos. Entonces, Warren Buffett directamente no se fija en inversiones que sean de menos de 100 millones, por lo que no puede invertir en empresas pequeñas o casi medianas, sino que tiene que invertir en un número limitado de empresas que tengan grandes capitalizaciones y que sean muy líquidas, es decir, que se intercambien grandes acciones de esa empresa a lo largo del día. Pero antes de adentrarnos en esto, debemos comprender que las acciones, que es en lo que invierte básicamente Warren Buffett, son el activo que más rendimiento da a largo plazo. En este gráfico vemos que da más rendimiento que los bonos, que el oro o que el dólar. Y además vemos en este estudio de Jeremy Siegel de Stocks for the Long Run, que es un libro muy recomendable, vemos la volatilidad de las acciones, tanto al alza como a la baja. A corto plazo es el activo que más volatilidad tiene, pero la volatilidad no equivale a riesgo. Por lo tanto, vemos que a largo plazo las acciones, comparándola con bonos y letras del tesoro americanos,
vemos que las acciones son el instrumento o el activo que más rendimiento da con una menor volatilidad. Entonces, ¿cuáles son las mejores acciones? Pues las small caps o acciones pequeñas. El propio Warren Buffett dice lo siguiente: si estuviera gestionando 1 millón hoy o 10 millones, estaría completamente invertido. Cualquiera que diga que el tamaño no perjudica el rendimiento de la inversión está vendiendo. Las tasas de rendimiento más altas que he logrado fueron en la década de 1950. Destrocé al Dow Jones, deberías ver los números. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo y darme un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores que estamos creando entre todos. Y recuerda que más adelante en el vídeo te voy a enseñar una web gratuita con la que puedes calcular cuánto dinero puedes generar invirtiendo a lo largo del tiempo. Lo primero que debemos entender es que hay 3 clasificaciones de acciones: las small caps, que van de 100 millones a 1000 millones de capitalización; las mid cap, empresas medianas, de 1000 millones hasta 10.000 millones, y a más de 10.000 millones llegan las large caps, que son las empresas grandes, y las mega caps, como por ejemplo Apple, o acciones muy grandes. Entonces vemos en este gráfico que las small caps, las empresas pequeñas, son las que más rendimiento dan a largo plazo, debido a que principalmente son acciones que el mercado no está viendo, son pequeñas, muchas tienen aún mucho crecimiento y acaban siendo empresas multibagger, es decir, que se doblan, triplican o se multiplican por varias veces en bolsa. De ahí viene el término multibagger, que se multiplica por varias veces. Y esto es más difícil que pase con empresas como Amazon o Apple, que se doblen o tripliquen, ya que tienen capitalizaciones muy grandes. Por ejemplo, Apple, que supera el $1 trillón, que por cierto es más grande que el PIB o el GDP de España. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor la liquidez que tienen estas compañías small caps pequeñas, que afectan mucho a inversores grandes como Warren Buffett. Esta empresa es Big Solutions, una empresa de la cual hablé, una small cap muy interesante, que tenéis aquí. Os voy a dejar aquí el vídeo donde hablo de ella, aparte de 2 small caps más, pero ahora nos vamos a centrar en su liquidez y la cantidad de acciones que se intercambian cada día en esta empresa. En esta imagen vemos que tiene una capitalización de en torno a 170-180 millones de dólares, algo que es pequeño, es una small cap clara, y vemos que se intercambian unas 48.000 acciones al día. Eso, por un precio al que cotiza actualmente, que está en torno a 7-8, equivale a 336.000 dólares diarios. Así que una cartera como Warren Buffett directamente tendría que comprar toda la compañía, y si no, tendría que estar muchos días comprando para posicionarse, para obtener una posición en esa acción, y después muchos días desinvirtiendo si quisiera vender las acciones. Por lo tanto, es algo negativo para gente con mucho capital. Esta empresa tiene 18 millones de acciones. Si quisiéramos comprar 9 millones de acciones, tendríamos que estar unos 26 días comprando, y luego si quisiéramos reducir o eliminar esa posición, 26 días más comprando. Imaginaros que el precio cada vez va más abajo. Tendríamos que arrastrar cada vez el precio y perder más y más dinero. Pero eso para un inversor particular no tiene efecto, ya que si voy a invertir 10.000, 20.000, 50.000 dólares en esta compañía, puedo hacerlo en 1-2 días máximo, y tengo esa agilidad que los gestores más grandes no tienen. Además de esto, existe una ineficiencia de mercado. Las empresas más seguidas, como por ejemplo Palantir, por ejemplo Amazon, Facebook, empresas mucho más grandes y más seguidas, y sobre todo de moda en el mercado, como Beyond Meat o ejemplos como Tesla, no tienen ineficiencias de mercado casi. Es decir, la gente está muy concentrada y muy focalizada en los resultados que van a dar trimestrales, anuales, en lo que van a hacer y en todo lo que está pasando día tras día en la compañía. En cambio, las small caps o empresas pequeñas son ineficientes en sus valoraciones porque los inversores casi no entienden las acciones, no están analizándolas bien, hay poca información, es muy opaca. Entonces nosotros como inversores particulares podemos encontrar ideas de inversión en estas pequeñas compañías, analizarlas profundamente, desvincularnos de los sectores de moda y de la auge y de la especulación de Wall Street, donde por obligación tiene que estar Warren Buffett, ya que tiene una cartera muy grande, pero no nosotros. Entonces, si encontramos estas small caps como Big Solutions, Hamilton Thorne, Judge Scientific, SDI Group, empresas de las que hemos hablado en este canal, que tienen ineficiencias de mercado y muchas veces están baratas en el mercado, simplemente porque la gente no está analizándolas bien, o no entiende su modelo de negocio, o simplemente no la conocen, no tiene cobertura de analistas, nadie la está mirando. Si el inversor particular se desentiende de lo general y va a tener un pensamiento independiente y hacer análisis profundos donde el mercado no está mirando, puede obtener rendimientos del 40-50% anualizados, como lo hacía Warren Buffett, invirtiendo en empresas pequeñas que estén baratas por esas ineficiencias y que las encontremos en una edad temprana
porque después si el mercado las pone en valor y ya empieza a aumentar la cantidad de acciones que se reparten cada día, empiezan a entrar fondos, aumenta su capitalización, cada vez la gente la conoce más, nosotros si estamos dentro desde una edad más temprana, como por ejemplo Amazon a principios de los años 2000, podemos obtener rendimientos muy buenos y obtener estas multibaggers, que os voy a dejar un libro en la descripción que es 100 Baggers de Christopher Mayer, donde explica cómo encontrar estas empresas que se multiplican por varias veces. Pero esto también pasa en empresas grandes. Por ejemplo, tenemos Apple, una empresa que vemos aquí que este es el PER de la empresa, y Warren Buffett empezó a invertir en 2016, cuando la empresa cotizaba a 10 veces beneficios, cuando realmente puede cotizar con el crecimiento que tiene y la calidad que tiene a mínimo 20-25 veces, que es lo que cotiza actualmente. Pero por el miedo que había en ese momento, por la desconfianza de los inversores en Apple en ese momento, que seguía siendo una gran empresa, cayó drásticamente y mantuvo un PER de 10 o 15 veces durante varios años. Y es ahí cuando Warren Buffett, que sí que puede invertir en esta empresa porque es mucho más grande, se fija en esa ineficiencia de mercado y compra acciones cuando están baratas. Entonces, si pasan empresas como Apple a veces que son olvidadas por el mercado, pasa muchísimo más con empresas desconocidas, small caps, de mercados pequeños y con capitalizaciones pequeñas. Además, que vemos en esta imagen como las small caps se comportan bien, haya inflación, no haya inflación o en diferentes tipos de mercado, siempre dan buenos retornos. Además, en esta imagen extraída de JP Morgan, vemos que es cierto que en muchas crisis las small caps, al ser más volátiles y ser más ilíquidas, caen más durante las crisis, pero después, posteriormente, se recuperan mucho más que las acciones más grandes. Por lo tanto, debemos sufrir una mayor volatilidad, pero a largo plazo podemos obtener un mayor rendimiento, por lo que se tiene que tener estómago y convicción para invertir en small caps. No es fácil, obviamente, si no lo haría todo el mundo. Charlie's always said that the big thing about it is we started building this little snowball on top of a very long hill. So we started at a very early age in rolling the snowball down. And of course, the snowball, the nature of compound interest is it behaves like a snowball of sticky snow. And the trick is to have a very long hill, which means either starting very young or living to be very old. I would do it exactly the same way if I were doing it in the investment world. I mean, if I were getting out of school today and I had $10,000 to invest, I'd start with the A's. I would start going right through companies, and I probably would focus on smaller companies because I would be working with smaller sums, and there's more chance that something is overlooked in that arena. And as Charlie has said earlier, it won't be like doing that in 1951 when you could leaf through and find all kinds of things that just leapt off the page at you. But that's the only way to do it. I mean, you have to buy businesses. Or little pieces of businesses called stocks, and you have to buy them at attractive prices, and you have to buy them, and you have to buy into good businesses, and that advice will be the same 100 years from now in terms of investing. That's what it's all about. Si combinamos esta inversión en small caps, que por cierto os dejo aquí un vídeo dedicado a Warren Buffett y las small caps donde explico varios ejemplos de small caps y las ventajas que tenemos al invertir en ellas en más profundidad, si combinamos esas small caps con un interés compuesto, una reinversión de los beneficios continua, obtenemos lo que se llama un efecto de bola de nieve de interés compuesto, donde cada vez nuestro capital va aumentando de manera significativa. El concepto que explica también Warren Buffett en el vídeo de la bola de nieve, del interés compuesto, simplemente invertir y después volver a reinvertir los beneficios que obtengamos de nuestra inversión principal. Aquí os pongo un ejemplo. Si el año 1 yo tengo $1.000 y tengo un 10% anual, ese año tengo de beneficio $100. Después, en el año 2, ya no empiezo con $1.000, sino que empiezo con $1.100 si acumulo esos beneficios del año 1. Y ahora un 10% ya no son 100 euros del primer año, sino que ahora el beneficio en el segundo año es de 110 euros. Y así, por ejemplo, seguimos en el año 4 y obtenemos 133 de beneficios, cuando en el primer año obteníamos 100. Si invertimos en empresas con dividendos, podemos reinvertir los dividendos. Y si no, si invertimos en empresas a largo plazo, por ejemplo multibaggers o empresas pequeñas, que creemos que pueden ser inversiones a largo plazo con una filosofía para toda la vida, la propia empresa, si ya reinvierte en su propio negocio, implícitamente genera ese efecto de bola de nieve de interés compuesto y ella misma nos hace el trabajo de reinvertir nuestro capital. Así que si yo tengo una inversión de $10.000 en una empresa, se multiplica por 2 a 20.000, pero la empresa sigue creciendo, sigue reinvirtiendo, sigue adquiriendo otras compañías, no hace falta que la venda, sino que realmente la propia empresa va a seguir generando ella misma ese efecto de bola de nieve y a lo mejor en 10 años
podemos obtener un rendimiento muy bueno. Y aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos un principal de $1000. Si obtenemos un interés y no lo invertimos, tenemos $3000, pero si invertimos esos intereses de beneficios, obtenemos un rendimiento mucho más elevado, llegando a más de $7000. Entonces, ahora sí, si tenéis poco capital y vais a invertir en el mercado o estáis invirtiendo, os invito a probar esta web que os dejaré en la descripción, que es MoneyChim, que es una calculadora de interés compuesto con la que podemos calcular a partir de varias estimaciones lo que podríamos generar a largo plazo, a 10, 20 años, 30 años. Aquí os pongo varios ejemplos que he creado yo para que os hagáis una idea. Si empezáramos con un capital de $20.000, con una adición anual, por ejemplo, de $1000 que tenemos por nuestro trabajo, un dinero extra, y después aplicamos 5 años a una tasa de interés del 15% anual, un inciso, la tasa media de la bolsa en los últimos 100 años está en torno a los 8-10%. Si invertimos en small caps y lo hacemos bien, podemos obtener rendimientos muy elevados del 20-30%, pero para ser conservadores podemos aplicar un rendimiento más bajo, por ejemplo, del 15%. Y esto nos da a 5 años $50.000. Y podemos pensar, esto es poco, pero veamos cómo avanza ese interés compuesto a medida que pasan los años. En esta segunda imagen vemos el mismo escenario, pero ahora con 10 años. El capital ya pasa a 112.000. Y ahora, si aplicamos el mismo escenario a 20 años, nos vamos a más de $500.000. Y esto con una tasa del 15%. Si aplicáramos una tasa del 20 o 30%, llegaríamos al millón, incluso varios millones de dólares. Por lo que obviamente esto solo demuestra lo que podemos conseguir si invertimos con cabeza en este tipo de activos olvidados por el mercado, en small caps, y hacemos ese interés compuesto a largo plazo siempre. Espero que te haya gustado este vídeo y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Te voy a dejar este vídeo que seguro que te interesa si te ha interesado este, y recuerda siempre invertir con cabeza.